Hola, soy Gabriela Medina, cursante de la materia de la teoría de las relaciones internacionales, mejor conocida como Tribuno, con la profesora Paola Kendo. Dentro de las enseñanzas que la profesora nos brindó dentro de la materia de la teoría de las relaciones internacionales, en lo personal, uno de los tres temas que me parecieron tanto más importantes como interesantes son, en primer lugar, los conceptos de relaciones internacionales, tanto política internacional como política exterior de Celestino del Arenal, ya que nos brinda pues una introducción a las relaciones internacionales, además de una visión mucho más profunda del paradigma tradicional junto a Esther Barbé y su visión del paradigma realista. En segundo lugar está la paz democrática de Zeno Govetti. Este tema me pareció muy interesante y también muy detallado, pues para poder entender los diversos conceptos que nos pueden funcionar para un análisis mucho más profundo en la carrera pues de las relaciones internacionales. Y en un tercer y último punto, pues sería la crisis de los 20 años de Edward Carr. En particular me parece un tema muy interesante e importante, ya que las ideas principales del libro, pues Carr critica el idealismo wilsoniano y los fundamentos liberales del sistema económico. En este, pues también considera que la política es un conflicto de intereses, también analiza los aspectos militares, económicos, ideológicos y también jurídicos de la crisis. Además que propone que la moralidad debe jugar un papel muy importante para la política internacional. Digamos que la teoría de las relaciones internacionales, también conocida como TRI, es un campo de estudio que busca explicar y predecir el comportamiento de los actores en la arena internacional o en el ámbito internacional, principalmente entre estados, pero también organizaciones internacionales, empresas multinacionales y movimientos sociales. No se trata de una única teoría, sino de un conjunto de perspectivas teóricas que ofrecen diferentes lentes para, claro, analizar las relaciones entre países y otros actores globales. Estas teorías complementan y evolucionan constantemente para adaptarse a los cambios en el sistema internacional. En las grandes escuelas de pensamiento tenemos en primer lugar el realismo. Básicamente el realismo es la teoría clásica por excelencia. Se inspira en los escritos de pensadores tales como Tucídides, Maquiavelo, Thomas Hobbes, Morgenthau, Edward Carr, Gil Pérez, Donald Westerlin, entre otros. Es decir, aplica la visión pragmática o egoísta del comportamiento humano al sistema internacional, ya que se centra en el poder como factor principal que impulsa las relaciones internacionales. Digamos que los estados son actores principales, racionales y egoístas, que buscan maximizar su seguridad y poder en un sistema anárquico. En segundo lugar, tenemos el liberalismo. Para el liberalismo, este equilibrio de poder no basta para asegurar un orden internacional pacífico. Hace falta más elementos. Básicamente el principal son las instituciones internacionales, espacios que garantizan la cooperación y la convivencia entre los estados. Naciones Unidas, la Unión Europea u otros tratados y acuerdos son ejemplos de ello. Según Celestino del Arenal, la política exterior debe extenderse del estudio de la forma en que el Estado lleva sus relaciones con otros Estados. Es decir, se refiere a la formulación, también a la implementación y, por supuesto, a la evaluación de las opciones exteriores desde el interior de un Estado, sin atender como tal a la sociedad internacional. Ya que, digamos, la denominación de política internacional tiene ya mucha entidad, porque abarca una relación muchísimo más amplia de la política que la política exterior, ¿no? Ya que se refiere no solo a la acción exterior de un Estado, sino al conjunto de relaciones interestatales que constituyen el sistema de Estados. Hace hincapié sobre todo a los aspectos políticos, aunque se diferencia sustancialmente de la política internacional, en que con la expresión mundial, que se presenta como global, y en la que por tanto no cabe la separación entre el medio interno y el medio internacional. Por otra parte, tenemos la política mundial según Esther Barbé, o World Politics, ya que este sirve para presentar de una manera, digamos, más temática o de manera más cronológica los grandes acontecimientos internacionales desde 1945 hasta nuestros días. En el paradigma tradicional, tanto Celestino del Arenal como Esther Barbé brindan diversos supuestos para poder entender este paradigma tradicional. Principalmente, Celestino habla sobre que puede decirse que el paradigma tradicional ofrece una visión de la sociedad internacional. Esta determina su interpretación caracterizada por tres postulados generales. El primero sería que existe una rígida separación entre la política interna y la política internacional. Esta tiene su propia moral en la que priman aquellos valores del poder y de la seguridad, y en ellas las motivaciones humanas no son relevantes. En el segundo tenemos que los estados, los estadistas, son actores fundamentales de las relaciones internacionales. Digamos que los seres humanos solo cuentan como miembros de un estado. Las relaciones internacionales son y deben interpretarse como relaciones interestatales. Tercero, tenemos que las relaciones internacionales son por su naturaleza esencialmente conflictivas. Son así una lucha por el poder y por la paz. Por otra parte, Esther Barbé, a grandes rasgos, el paradigma realista se caracteriza por, digamos, la unidad de análisis para los realistas es el Estado.
también entendido como un actor racional y unitario, ya que la racionalidad se debe a su actuación o a la maximización del poder. Dentro de su libro, ella habla de una imagen de las bolas de billar, ya que es una referencia entre los estados unitarios impenetrables y que en conflicto chocan constantemente. Esta imagen rechaza toda esta idea de la comunidad de las sociedades internas, ya que no entran en contacto, y en cambio sugiere que la anarquía en un sistema en el que el espacio está abierto y en el que las bolas no se ajustan en sus movimientos a normas establecidas. La paz democrática de Zeno Boetti consiste principalmente en que es posible limitar algunos aspectos negativos en la situación de anarquía del sistema internacional. Entre estos aspectos, digamos que la guerra es sin duda el más importante. Esto se basa en la idea de que las relaciones entre los estados en el sistema internacional no responden necesariamente a un juego de suma cero, sino que por el contrario, estas relaciones llegan a caracterizarse por el establecimiento de formas de cooperación y de beneficio mutuo. En segundo lugar, tenemos que esta teoría pierde completamente su sentido si no se reconoce el hecho de que los estados tienen diferentes comportamientos en el sistema internacional y que el régimen político también influye de manera sustancial en tal comportamiento, ya que aún prescindiendo de la posición de un estado en la estructura del sistema internacional, digamos que estas teorías que se definen tal como reduccionistas, ya que tienen que explicar el comportamiento de un estado a partir de factores internos. En particular, esta teoría sostiene que las democracias tienden a comportarse en materia de política exterior de manera tal que puedan alcanzar las condiciones de resoluciones de crisis entre los estados, sin tener que recurrir al uso de la fuerza. Esta disposición debería ser causada por algunos factores estrechamente vinculados al régimen político democrático. En un primer punto de vista, se describe como diádico, según Doyle, y presenta dos supuestos básicos. En primer lugar, esta versión mantiene que los estados, con un régimen democrático, tienden a adoptar una conducta mucho más pacífica de relación con aquellos países con el mismo tipo de régimen. En segundo lugar, o segundo supuesto, es que los estados con un sistema político democrático ejercen, digamos, un comportamiento agresivo contra los estados que tienen un régimen político no democrático. Esta hipótesis, conocida también como paz separada, se refiere a la comunidad de seguridad, según aparece en el libro, identificada por Deutsch en 1957 en la OTAN. La primera hipótesis enuncia que los estados con un régimen político libertario, tal como los define Rummel, tienden a no utilizar una violencia en las relaciones recíprocas. La segunda hipótesis sostiene que cuanto mayor sea el grado de libertarismo de un régimen político, menor será el nivel de violencia expresada por este hacia su interior y en relación con otros estados, independientemente del tipo de régimen que caracterice a los estados con los que entran en contacto, ¿no? Un segundo punto de vista se describe como monádico, según Rummel en 1983. Este sostiene una hipótesis según la cual las democracias son pacíficas en la política exterior, independientemente del carácter democrático o no democrático de otros regímenes. Básicamente, la hipótesis es que las democracias son pacíficas y que como tales entrarán en guerra contra los regímenes autoritarios solo en caso de ser atacadas o amenazadas por ellos. Luego tenemos los modelos interpretativos, estructurales institucionales y culturales normativos. Estos modelos sirven para poner de relieve cuál de los dos presenta actualmente la mayor capacidad de interpretar el fenómeno de la paz democrática. El primer modelo, institucional estructural, es el que habla de las explicaciones llamadas institucionales o estructurales, ya que pues se caracterizan por la tensión de factores internos del régimen político democrático. En particular, estas explicaciones se concentran en los efectos que las instituciones de la democracia ejercen sobre el comportamiento de la política exterior de un Estado. El elemento principal es el equilibrio de poderes. En un sistema caracterizado por la presencia de una serie de check and balance que lleva a una condición en la cual ninguno de los poderes del Estado es capaz de subyugar completamente a los otros, una decisión tan importante y arriesgada como la guerra no puede ser tomada prescindiendo, digamos, del consenso de los demás poderes. Ciertamente, el principio de equilibrio de poder se traduce en una estructura institucional. Luego vamos al segundo elemento, que está estrechamente vinculado al primero. En efecto, el principio de separación de poderes no es más que una codificación jurídica del principio de equilibrio, ya que mientras el equilibrio de poderes aparece como un factor cultural, la división de poderes es sin duda un factor estructural. Según este punto de vista, es suficiente que los poderes del Estado estén jurídicamente separados para poder determinar así un nivel de complejidad que impida una decisión de guerra. La tesis denominada cultural o normativa, digamos que trata de explicar el fenómeno de la paz democrática a partir de factores atribuibles a fenómenos culturales. Primeramente, sostiene que la opinión pública en una democracia es pacífica, por motivos relacionados con los valores culturales que caracterizan a este régimen político. En segunda tesis, digamos que esta afirma que los conflictos violentos entre las democracias y las no democracias
son frecuentes debido a, primeramente, que los dirigentes de las no democracias son restringidos por los límites y por la toma de decisiones y por tanto pueden decidir muy fácilmente, con rapidez y en secreto el comienzo de una guerra en forma de agresión. En segunda instancia, tenemos que los líderes de un Estado, ya sean democráticos o no democráticos, en confrontación con una no democracia, pondrán en marcha un ataque preventivo para evitar un ataque por sorpresa. Carr y la escuela realista. Específicamente, Carr es considerado uno de los autores emblemáticos de la escuela realista junto a Hans Morgenthau. La crisis de los 20 años, que fue desde el periodo de 1919 hasta 1939, es un libro del historiador británico Edward Haller Carr, que analiza el periodo de entreguerras y la crisis internacional que condujo a la Segunda Guerra Mundial, donde específicamente habla sobre los versus que ocurren en el periodo de entreguerras entre la crisis internacional que condujo a la Segunda Guerra Mundial, tales como, primeramente, el libre albedrío versus el determinismo, donde todo pensamiento sano debe lograr un equilibrio entre el libre albedrío y el determinismo. Básicamente es cuando el utópico necesariamente voluntarista cree la posibilidad de cambiar acontecimientos o rechazarlos cuando no tiene el poder. Y el segundo ítem es que para realizar esta filosofía en la que se basa es en el viejo orden. Digamos que el vicio característico del realista es la esterilidad y el del utópico es la ingenuidad. También tenemos otro versus que es la teoría versus la práctica, donde el utópico hace de la teoría política una norma y en la práctica pues debe conformarse. El realista ve la teoría como una especie de codificación de la práctica política, ve las proposiciones como aspiraciones porque la igualdad de los hombres no son privilegiados. Digamos que la insensibilidad de la paz es la ideología de los estados en los que están expuestos a ataques de los estados mejor situados. El intelectual y el burócrata, donde primero piensa de forma a priorística y el segundo de forma empírica. El burócrata intenta manejar el problema particular por separado para evitar la formulación de principios y basarse en algún proceso intuitivo derivado, digamos, de su experiencia y no del razonamiento consciente. Luego tenemos izquierda-derecha, donde el radical es necesariamente utópico y el conservador es realista. El hombre de la teoría gravitará en torno a la izquierda, así como el burócrata, mientras que el hombre de la práctica gravitará hacia la derecha. Luego tenemos ética y política, donde el utópico establece un patrón ético donde pues se pretende que sea independiente de la política y trata que la política se adecue a él o al realista, ya que no puede entender de forma lógica en ningún patrón valorativo salvo por los hechos. Hola, soy Gabriela Medina, cursante de la materia de la teoría de las relaciones internacionales, mejor conocida como Tribuno, con la profesora Paola Kendo. Dentro de las enseñanzas que la profesora nos brindó dentro de la materia de la teoría de las relaciones internacionales, en lo personal, uno de los 3 temas que me parecieron tanto más importantes como interesantes son, en primer lugar, los conceptos de relaciones internacionales, tanto política internacional como política exterior de Celestino del Arenal, ya que nos brinda pues una introducción a las relaciones internacionales, además de una visión mucho más profunda del paradigma tradicional junto a Esther Barbé y su visión del paradigma realista. En segundo lugar está la paz democrática de Zeno Gobetti. Este tema me pareció muy interesante y también muy detallado, pues para poder entender los diversos conceptos que nos pueden funcionar para un análisis mucho más profundo en la carrera pues de las relaciones internacionales. Y en un tercer y último punto, pues sería la crisis de los 20 años de Edward Carr. En particular me parece un tema muy interesante e importante, ya que las ideas principales del libro, pues Carr critica el idealismo wilsoniano y los fundamentos liberales del sistema económico. En este, pues también considera que la política es un conflicto de intereses, también analiza los aspectos militares, económicos, ideológicos y también jurídicos de la crisis.